grabando y vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y lo que tenemos en Éxodo capítulo 16, Israel han celebrado la Pascua, han puesto la sangre sobre la puerta donde estaba la sangre, que es pues la sangre del cordero, que nuestra cordero, nuestra Pascua es Jesús. Pues ahí la muerte no pudo entrar y salieron redimidos de Egipto. Después vimos cómo pasaron por el mar Rojo, el mar de juncos, como también puede ser traducido, y cómo es cada vez que ves en la Biblia cómo hay una salvación a través del agua, es conectado con el bautismo, que para nosotros pues es que nos conectamos con Cristo y de alguna manera nos unimos a la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Aquí en el capítulo 10, ahí dice lo siguiente en 1 Corintios 10, también lo vimos la vez pasada, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron en el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Okay? Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Okay? Entonces, como vimos, fueron bautizados en el mar y en la nube, que para nosotros pues es una imagen del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. ¿Okay? Y después dice algo, después dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí lo que vamos a ver es que de alguna manera saliendo de Egipto, Dios hace varios milagros de provisión. Y el primero, pues que hizo, fue que Dios mandó maná del cielo. ¿Okay? Dios mandó el maná. ¿Sí? Y el maná fue sobre el cual Jesús dijo, si vamos en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, Jesús dice esas palabras famosas. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, como pueden ver aquí, bien originalmente viene de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, ¿ok? Comida que tú no conocías ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, aquí hace referencia al maná y Jesús toma eso del maná y dice, realmente el significado verdadero del maná es la palabra que sale de la boca de Dios. Y ese debe ser nuestro alimento espiritual. Y más adelante en la Biblia, después que Jesús ha alimentado a las multitudes, al multiplicar el pan y los peces, ahí Jesús también dice lo siguiente, ahí en Juan capítulo 6, dicen a Jesús, dice, le dijeron entonces la multitud, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Es chistoso. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Jesús acaba de multiplicar panes y peces y alimentar una multitud.
¿sí? Jesús acaba de hacer eso y ellos que quieren, pues quieren una señal, cosa que realmente acaban de tener, ¿ok? Entonces, ellos dicen, oye, ¿qué señal nos vas a mostrar? Aunque Jesús acaba de mostrarles una señal, ¿ok? Entonces, ellos dicen, pues nuestros padres pues comieron pan en el desierto, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué dice a eso? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, y luego dice, fíjense que dice, el verdadero pan del cielo. ¿Ok? Entonces tenemos el pan del cielo, el maná, pero ese fue un tipo, como hemos hablado, no es la sombra, no es la cosa real. Pero el verdadero pan del cielo, ¿cuál es? Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Luego, ¿qué dice Jesús? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces está hablando Jesús de hambre y de sed y está diciendo el pan, pues soy yo y mi palabra y también el agua. Porque, ¿qué vemos? Jesús no solamente pues dio el pan y dio el agua, sino ¿qué vemos ahí regresando a Éxodo capítulo 17? De la nube llovió, o del cielo llovió el maná, que es Dios dándoles pan. Y Jesús como que repite el milagro en otra manera, pero alimenta a las multitudes. ¿Ok? Y después está el agua. Y lo que leemos, o lo que pasa con el agua es que tienen sed, se quejan con Moisés y Dios dice a Moisés que pega a la roca, ¿sí? Que pega a la roca y cuando pegan a la roca, ¿qué sucede? Moisés dice, me van a apedrear ahí en el versículo 4 y luego dice, el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. ¿Ok? Vas a golpear la peña y de la peña va a salir el agua. ¿Ok? Entonces, algo está interesante, pues seguir un tema en la Biblia, si estudias la palabra donde aparece en la Biblia. A veces para que eh, aparece bien es necesario hacerlo en hebreo para ver cuándo es la misma palabra que fue usado en la Biblia hebrea. Y por ejemplo, si ves ahí la palabra peña, ¿ok? En hebreo, eh, ¿dónde está usada la palabra? Esa es la primera vez. La primera vez es donde Moisés golpea la peña y sale agua. ¿Ok? Luego en el capítulo 33, 21, es cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, aquí hay un lugar, junto a mí estarás y tú estarás sobre la peña. Y luego el 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura, o donde fue golpeado la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, de la peña salió el agua y de la peña Moisés podía ver la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, en esas dos pasajes se menciona la peña. ¿Ok? Y luego en Deuteronomio 8:15 se hace referencia a las veces que Dios hace el milagro de la peña, ¿ok? Y
Y dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Okay? Entonces Dios sacó agua de la peña. ¿Okay? Y después, ¿qué dice? En Deuteronomio 32:4 nos dice que es la peña. Dice, Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces dice que Dios es la peña o Cristo es la peña de donde salió el agua. Es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía y esa roca era Cristo. Entonces la roca que dio el agua es Cristo. La roca de donde Moisés podía ver la gloria de Dios desde la hendidura es Cristo. Él es la roca que fue golpeado, ¿no? Y es interesante porque más adelante con Moisés, en el libro de Números, donde se repite que el pueblo de Israel pues pide agua, pues Dios otra vez pone a Moisés delante de una peña, pero ahí Dios le da una instrucción diferente, ¿ok? Lo tenemos ahí en el libro de Números, capítulo 21, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que moramos en ese desierto, pues no hay pan ni agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues primeramente llegan los serpientes, ¿ok? Entonces, Dios habla a Moisés y Dios hace que es en Números capítulo, perdón, ya me confundí ahí el pasaje, un segundo. Un segundo, encontré el pasaje equivocado. Sí es Números 20, pero es un poco más arriba. Bueno, Dios dice a Moisés, disculpa, es la segunda ocasión, ¿ok? Pero en la segunda ocasión, lo que Dios dice a Moisés, en la primera, la peña fue golpeado, pero en la segunda, Dios dice, a Moisés dice, toma la vara y reúne la congregación tú, Aarón, y habla a la peña a vista de ello, y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña y le darás de beber a la congregación. Entonces dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, huid ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás la congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué quería Dios que hablara a la peña? Pues uno, porque Dios quería que Moisés hiciera lo que él dijera y no lo que bien le parece, no a lo que estaba acostumbrado. Pero también, si vemos la simbología, Cristo es la peña, y la peña, Cristo solamente fue golpeado una vez. Jesús murió en la cruz, y en la cruz salió agua y sangre. El agua que la sangre que purifica nuestros pecados, y el agua de su espíritu. Pero después Jesús no tiene que ser golpeado, sino hablamos, declaramos en fe
que yo creo lo que Jesús hizo por mí hace 2000 años y creo que tiene validez, vigencia para mí. ¿Ok? Y con eso yo puedo, ¿qué puedo? Yo puedo beber del agua. Entonces tenemos Jesús como la peña y Jesús como la nube que da al maná, que es su palabra. ¿Ok? Ahora, más adelante, si seguimos en Éxodo, ahora empiezan a llegar a lo que es el monte de Sinaí. ¿Ok? Más adelante. Y en Sinaí, pues Dios da pues los 10 mandamientos, pero también comienza a suceder otras cosas. Dios les da el mandamiento para que empiezan a hacer lo que es el templo. ¿Ok? Dios establece las fiestas. Luego tenemos el ángel del Señor enviado para guiar a Israel. Y la mayoría de los, o muchos de los teólogos habla de que ese ángel pues es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero más adelante en Éxodo y luego en el capítulo 25, Dios empieza a dar un mandato y ese mandato es para un edificio especial, es para el edificio del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, si vemos ahí el tabernáculo, lo puedo poner, aquí lo tengo. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Pues Dios manda construir un edificio. Y en ese edificio había algo especial. En el lugar santísimo, pues tenemos el arca del pacto que pueden ver ahí. Y el arca del pacto, pues era el arca, encima tenía dos querubines. Ahí, déjame ver si puedo encontrar una imagen donde aparece un poco mejor. Un segundo en lo que carga. Es aquí que lo tengo. Ok, aquí. Y déjame ponerlo. Ok, aquí tenemos pues el arca del pacto. Déjame ver si puedo hacer que aparece donde debe aparecer. Ya, más o menos. Ok, déjame ver si se acomoda. Ok, entonces aquí tenemos el arca del testimonio o el arca del pacto, como también es conocido. Ok, y la Biblia nos habla, pues aquí en Éxodo 25, 10, que es el lugar donde la presencia de Dios estaba entre los querubines. Y si vemos aquí en la gráfica, está en el lugar santísimo. Como a lo mejor saben, el tabernáculo pues tenía tres partes. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y una de las cosas a que puede corresponder es como el ser humano que tenemos cuerpo, lo que se ve desde afuera, tenemos alma como el lugar santo y tenemos el lugar santísimo que es nuestro espíritu, que es donde podemos tener comunión con la presencia de Dios. Pero aquí había un edificio, tenía su puerta al oriente, que también el Edén tenía su puerta al oriente. Y esa entrada al Edén fue cerrado por querubines. Y interesantemente, el tabernáculo tenía, y el templo posteriormente, que pues es la versión permanente, pues de alguna manera del tabernáculo, tenía querubines bordado en alguna de esas cortinas que separaba el camino. Pero si vemos en la entrada que tenemos,
tenemos lo que es el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? El altar del holocausto. Y lo que pasaba en el altar del holocausto es que tomaron un cordero, un carnero, y lo sacrificaban. Y ahí, ¿qué sucedía? Ahí había provisión para el perdón del pecado. Y como hemos visto, pues todo eso son sombras, lo tenemos en Hebreos capítulo 10, y habla de que en el versículo 4 dice, la sangre de toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. ¿Okay? Pero luego dice que Jesús entraba y él iba a ser el sacrificio perfecto, como hemos visto con Juan, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en el camino hacia la presencia de Dios, lo primero que hallamos es el altar, donde hay perdón. Y en la Biblia hay una ley de que el que toca algún mundo queda inmundo, o el que toca algo sucio espiritualmente hablando queda sucio. Por ejemplo, el que toca un cadáver o un leproso, así. Pero dice algo especial del altar. Dice que todo lo que toca el altar queda santo. El altar tiene el poder para santificar y lo podemos ver en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, que es donde Isaías ve a Dios. ¿Ok? Y dice, pues ay de mí, que yo soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y luego dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendida, tomado del altar con unas tenazas, y tomando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿De dónde vino el carbón? Del altar. Cualquier cosa que toca el altar queda santo. Luego, entrando en el tabernáculo que tenemos el lavacro o la fuente. Y era donde veías tu reflejo y te bañabas. Y pues es una imagen primeramente del bautismo, ¿no? Así como el pueblo de Israel primeramente comieron el cordero o del altar, el cordero asado sobre fuego, y después pasaron por el mar rojo. ¿Okay? Y después que tenemos la columna de fuego del maná y la columna de fuego, el candelabro y la pan de la preposición, que es de alguna manera el maná, y el altar del incienso hacia el lugar santísimo. Pero básicamente tenemos que nosotros como creyentes pues podemos entrar en el tabernáculo, en el templo para nosotros en la presencia de Dios. Y lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 12, Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Porque Cristo es nuestro altar, es nuestro sacrificio, más bien dicho, que nos hace santos y nos ha proveído la fuente, el bautismo, donde nos lavó nuestros pecados, y si no solamente eso, sino que día tras día, como en Juan capítulo 13, lava nuestros pecados. Lava, y ese nos da acceso al lugar santo donde podemos tener comunión con Dios. Comunión y tener el pan del cielo, el pan de la preposición. Podemos tener el fuego del candelabro. El fuego del candelabro tiene 7 brazos que nos habla de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que tenemos en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, y ahí en el capítulo 10,
ahí habla de que Dios iba a mandar su Mesías y habla de que sobre él iba a estar el Espíritu de Dios. Y lo que dice acerca de él, ahí en el libro de Isaías, dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, ¿ok? Y luego, el Espíritu del Señor luego es como el brazo del medio, el Espíritu del Señor. Imagínase el candelabro, luego 3 pares. Espíritu de sabiduría e inteligencia es el primer arco del candelabro, o sea, en medio tenemos Espíritu del Señor. Y luego inteligencia y sabiduría. Y luego, ¿qué sigue? Consejo y de poder, conocimiento y de temor al Señor. 7 manifestaciones del Espíritu, que también escuchamos en Apocalipsis que hay 7 espíritus delante de Dios. Así como Dios es una Trinidad, parece que el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones. También en el libro de Esther vemos 7 consejeros, 7 eunucos, etc. Entonces, parece que el Espíritu Santo, en alguna manera hablando, tiene 7 manifestaciones que vemos en el candelabro. Y luego el incienso, que es nuestra oración, adoración que sube hacia Dios. Y finalmente, en el lugar santísimo podemos nosotros entrar, porque nosotros tenemos ahora acceso. Y como tenemos acceso, nosotros tenemos acceso a través del nuevo camino. Lo tenemos ahí en el libro de Hebreos, ahí. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahí dice, déjame ponerlo bien, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y luego dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. ¿Okay? Entonces Jesús es el acceso. Y luego que dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús no solamente es el sacrificio, también es el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que entraba, el que hacía el sacrificio para el pueblo. ¿Okay? Y lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Okay? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y que, según nuestra semejanza, mas sin pecado. Entonces Jesús traspasó el cielo. Y luego dice, acercámonos pues confiadamente al trono de gracia, a ese lugar que está encima del arca, donde está el arca del pacto. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer? Ahí debemos nosotros que podemos acercarnos con Dios y podemos encontrar ayuda. ¿Sí? Un pensamiento en Hebreos es que de alguna manera el tabernáculo de la tierra es un modelo de que es un modelo del tabernáculo que está en los cielos. ¿Okay? Entonces, lo tenemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, ¿qué está diciendo?
En la tierra, el tabernáculo es como la maqueta de un arquitecto, nada más muestra cómo es el verdadero, sino en el cielo. Entonces dice que así como hay un tabernáculo en la tierra, ese es el modelo del verdadero que está en el cielo. Y en la tierra fue con corderos, etcétera, pero en el del cielo Jesús entró y no entró con la sangre de un cordero, sino entró con su propia sangre. Y ahí que compró la redención, el perdón por nuestros pecados. Entonces, en el templo tenemos el altar donde Jesús murió por nosotros. Tenemos el lavacro donde nos podemos espejear y ver, somos como Jesús. Y si hay suciedad, permitía que Él nos lava. Y con eso podemos con confianza entrar a la presencia de Dios y podemos pues encontrar ayuda, podemos encontrar gracia, porque tenemos acceso con denuedo a su presencia. Muy bien, creo que vamos a parar el día de hoy porque parece que por problemas de la conexión no podía estar en vivo, pero quedó grabado. Voy a intentar subirlo aquí en breve. Entonces, muchas gracias a los que se han conectado, también gracias a los que siempre apoyan con sus oraciones, con conectarse, también gracias a los que ayudan económicamente y ayudan a pagar todos los gastos conectados con ese ministerio. Muchas bendiciones, gracias a todos y esperemos que nos vemos el próximo lunes. Bye bye.